Bienvenidos. Mi nombre es Rick Archer y mi invitada de hoy es Rhonda Byrne. La mayoría de ustedes probablemente hayan oído hablar de Rhonda, o al menos recordarán quién es en un segundo. Ella es la creadora de El Secreto, un documental que recorrió el mundo en 2006, cambiando millones de vidas e iniciando un movimiento global. También escribió un libro posterior, titulado también El Secreto, que se convirtió en un bestseller mundial y fue traducido a más de 50 idiomas. Desde entonces, Rhonda ha publicado otros 5 libros exitosos sobre temas como el poder del amor, la gratitud, la ley de la atracción y el viaje del héroe hacia el éxito. Su último y más importante libro hasta la fecha, y esas son sus palabras, lo más importante, se llama El Secreto Más Grande y lo describe como un salto cuántico que lleva al lector más allá del reino material y lo ayuda a descubrir quién es realmente. Además de lo que he mencionado, Rhonda también fue productora de la película inspiradora para toda la familia de 2020, El Secreto, Atrévete a soñar, basada en su libro. La película fue protagonizada por Katie Holmes, Josh Lucas y Jerry O'Connell. Así que, bienvenida, Rhonda. Es curioso, escuché por primera vez sobre El Secreto hace bastantes años, no mucho después de que salió, y estaba tomando lecciones de tabla con un tipo porque solía ser baterista y tocaba un poco las tablas, y él estaba muy emocionado con eso, y me lo prestó. Así que lo vi y hablamos un poco al respecto después. Y él decía, bueno, obviamente hay algo en esto, pero también tienes que ser realista. No voy a convertirme en el mejor jugador de tabla del mundo a los 60 años, de la misma manera que no voy a hacer una competencia para LeBron James o alguien así. Tenemos ciertas limitaciones. Pero supongo que tú dirías que las personas se limitan mucho más de lo necesario, tal vez. Correcto. Lo haría. Y mientras escuchaba tus palabras, pensé que entonces no serías el mejor jugador del mundo, porque tienes que creer que puedes serlo. Quiero decir, la ley de la atracción dice que absolutamente todo es posible y todo es posible. Así que si podemos abrir nuestras mentes a eso, entonces reducimos todas las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos, que la sociedad impone. Entonces, LeBron James no tiene que preocuparse por mí, de 1,72 m y 72 años. No lo sé. El poder de los sueños y descubrir el propósito. Pero creo que de todos modos te sientes atraído hacia lo que estás destinado a hacer. Así que si tienes un sueño enorme, no es una coincidencia que tengas ese sueño. Lo sé con certeza por mi vida que, una vez que descubrí esto, lo que siguió, cualquiera habría dicho que era totalmente imposible que sucediera. Alguien de Australia, creando un documental, apenas tenía dinero para hacerlo, y que afectara a decenas y decenas de millones de personas en todo el mundo, y cambiara sus vidas. Sabes, eso sería un sueño imposible. Pero sucedió. Sí. Quiero mencionar que has hecho varias otras entrevistas, y probablemente muchas en las que la gente ha profundizado mucho en todo tu trasfondo biográfico. Ian McNay, de Conscious TV, hizo una gran entrevista. La escuché 2 veces, y no quiero pasar la mitad de nuestro tiempo juntos repasando lo mismo que has dicho 1,000,000 de veces y que la gente puede escuchar en otros lugares. Pero cubriremos algo de eso en un segundo. De hecho, hagámoslo ahora y luego entraremos en algunos puntos más sobre las cosas principales de las que vamos a hablar. Apenas tocaste el tema de que eras esta persona en Australia, pero hagamos un resumen de la historia de Rhonda. Oh Dios. Nací en una familia muy modesta. Supongo que se podría decir que nuestra familia era bastante pobre, pero no me daba cuenta de eso cuando era niña.
aunque tuve la suerte increíble de haber tenido una infancia muy segura y protegida. Fui a la escuela pública. Nada increíble. Aunque tendría que decir que siempre fui curiosa como niña y hacía preguntas. Así que hice todo eso y creo que mi primer trabajo fue como taquígrafa. Y ni siquiera tenía grandes sueños entonces. Ser taquígrafa era lo que pensaba que podía ser, y no más que eso, pero con el tiempo entré en la radio. Me convertí en productora en radio, y la persona para la que producía en la radio dijo: «Oye, ven a la televisión. Es lo mismo que la radio, pero con imágenes». Así que trabajé en un programa nocturno que era increíblemente estresante. Y era como el programa de Jay Leno. Un programa así, pero en vivo. Así que trabajé en eso. Y eso me dio toda mi experiencia en televisión. Al final, dejé la cadena para la que trabajaba y comencé mi propia productora. Salté al vacío y tomé un riesgo. Luego hice muchos programas de televisión en horario estelar. Y se me ocurría la idea o el concepto para esos programas. Y básicamente, cuando miro hacia atrás, digo que estuve dormida toda mi vida hasta septiembre de 2004. Y el año 2004 fue un año difícil, porque mi padre murió, de repente. Y también estaba haciendo películas para televisión sobre asesinatos no resueltos. Y todo lo que podía salir mal salió mal ese año. Estaba en una frecuencia de duelo, ya sabes. Es difícil. Déjame interrumpir aquí. ¿Sientes que hacer programas de televisión sobre asesinatos no resueltos tuvo un efecto perjudicial porque estabas poniendo tu atención en cosas tan oscuras todo el tiempo? Absolutamente. Ese año, ya sabes, fue perfecto. Simplemente lo veo como que estaba perfectamente alineado. Simplemente pienso que todo, cuando reflexiono sobre ello, todo en mi vida sucedió en el momento exacto. Pasé por una ruptura de relación realmente difícil, justo antes de 2004. Así que fue un año difícil y también abrí mi mente. Así que todo eso se juntó y mi madre estaba destrozada por el duelo. Así que ese año fue realmente desafiante haciendo este programa sobre asesinatos. Y lo otro es que había psíquicos involucrados en ese formato del programa. Creo que simplemente filmar y trabajar con ellos me abrió la mente. Realmente lo creo. A todos nos gusta pensar que somos de mente muy abierta, pero en su mayoría no lo somos. Y esa experiencia, aunque fue terriblemente difícil, realmente me abrió la mente. Comencé a percibir cosas intuitivamente, donde antes no lo hacía. Sí, en septiembre simplemente toqué fondo, cuando una cosa salió mal tras otra. Una vez escuché a un sabio indio decir: cuando el cartero sabe que te vas a mudar, trata de entregarte todo tu correo. He hablado con muchas personas que han pasado por un momento difícil justo antes de un gran avance, como si estuvieran deshaciéndose de una carga de karma antes de que algo se aclare. Sí, es realmente extraordinario. La noche en particular en la que colapsé fue cuando mi contable me llamó y me dijo que había excedido el presupuesto y que iba a perder todo en un mes. Y mi madre me llamó inmediatamente después de que colgué el teléfono y me dijo que no podía seguir porque extrañaba tanto a mi padre. Ya sabes, estaba tan perfectamente sincronizado, Rick. Es increíble. Reproduzco esa noche una y otra vez. Fue increíble. Y mi madre estaba muy lejos de mí, así que no podía llegar a ella. Pero hablé con ella y le dije que estaría allí a primera hora de la mañana. Colgué el teléfono y luego simplemente colapsé porque estas dos cosas no las podía resolver. Mi hija adulta, entró y me dijo: ¿qué pasa? Y no quería preocuparla, así que le dije que algo había salido mal. Desapareció y regresó con unas fotocopias sujetas por un clip, todas arrugadas,
y me dijo, aquí tienes, léelo, te ayudará. Lo leí y fue como si el cielo se estuviera cayendo y me senté allí y lo leí. Estaba llorando y me llevó 90 minutos leerlo. ¿Qué era? Era La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, 1910. Creo que era. Lo leí en 90 minutos y supe mucho más de lo que decía ese libro. Supe que no morimos. Supe que teníamos mucho más poder del que pensábamos que teníamos. Fue simplemente increíble. Fue mi primer tipo de despertar y mi primer paso hacia la libertad. Fue como, puedo decir que el mundo no sabe esto. Lo investigué durante unos 3 o 4 meses sin decirle a nadie lo que había encontrado. Volví a la historia y dije, vamos a hacer un documental. Y le dije a mi contable, voy a hacer algo que va a ayudar a millones y millones y millones de personas. Lo único que necesitas hacer es mantenerme a flote, y lo haré. Y lo hizo. Sí, así que puse todo en juego en el viaje de hacer El Secreto y en ir contra la norma para hacer ese documental. Sí, escuché sobre eso. Maximizaste tus tarjetas de crédito, hipotecaste tu casa hasta el límite. ¿Realmente lo hiciste? Sí, lo hice. Tenía un sobregiro en mi compañía. Sí, una situación de Jack y las habichuelas mágicas. ¿Recuerdas? Vendió la vaca de la familia por un puñado de frijoles y los frijoles resultaron ser mágicos. Luego, por supuesto, todo realmente despegó prácticamente de la noche a la mañana. Me preguntaba, escuché que dijiste que hiciste la película y la subiste a internet. Y realmente despegó, pero ¿cómo la monetizaste? Porque era como $3.99 por vista. Algo así. No se suponía que fuera así. Tenía esta visión de que daría la vuelta al mundo en 24 horas. Y debido a mi experiencia en televisión, la propuse a todas estas cadenas de televisión en todo el mundo y estaban todas desesperadas por ella. Luego, cuando llegamos al punto de finalización, todas se retiraron. Sabía lo suficiente en ese momento para saber que había otro camino que no estaba viendo y que sería un mejor camino. Recuerdo haber visto este comercial en internet y el internet estaba en sus primeros días y vi un comercial en internet y pensé, wow, podríamos poner nuestra película en internet. Le dije a mi CEO en ese momento y él dijo, no, de ninguna manera, no podemos hacer eso. No puedes hacer eso. Y luego dijo tal vez en otro momento. Y yo dije sí, esto es. Va a dar la vuelta al mundo en 24 horas. Tenía un trasfondo técnico. ¿Puedes creerlo? Number trabajó con una compañía que puso ese anuncio que estaba a 2 calles de mi compañía en Melbourne, Australia. Y trabajamos juntos con ellos. Y él creó el pausa, el avance rápido y el rebobinado. Así que fuimos la primera película en salir en internet. Eso es genial. La mayoría de las personas probablemente están familiarizadas con El Secreto. Pero para aquellos que no lo están, danos un resumen de lo que trata. El Secreto te explica que creas la vida a través de los pensamientos que piensas. Entonces, tu mente es lo que sea en lo que te concentres. Eso es lo que crearás en tu vida. Así que realmente habla sobre el poder de la mente que afecta todo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo ciertamente hacía esto antes de El Secreto. Estoy en bancarrota. Y lo decía todo el tiempo. Y cuando dices que estás en bancarrota todo el tiempo, entonces efectivamente estarás en bancarrota. Tienes que pensar en ello. Y tienes que concentrarte en lo que quieres, no en lo que no tienes. Así que realmente eso es en resumen. Pero luego, El Secreto te muestra todas las formas de aplicarlo a las relaciones, la salud, el dinero, tu vida y tu trabajo. Todas esas cosas. Es lo que viví mi vida siendo muy positiva y agradecida. La gratitud es una parte enorme de El Secreto y simplemente ser agradecido.
Cuando piensas en todas esas cosas como la amabilidad y las palabras positivas, me despertaba por la mañana y planificaba mi día, el día que iba a tener, y luego también establecía que iba a mejorar la vida de otras personas hoy, porque toco sus vidas. Lo que hace, y ciertamente lo que hizo por mí, es ayudarte a dejar de concentrarte en la negatividad, las limitaciones y las cosas que no quieres, y a enfocarte en lo que sí quieres y romper los límites de tu mente. Una vez vi una caricatura en la que había un perro y había un genio que había salido de una lámpara. Y el genio le decía al perro: ahora solo te queda un deseo más. ¿Estás seguro de que quieres otra caricia en la barriga? La razón por la que menciono eso es porque me parece que si puedes manifestar cualquier cosa, lo primero que deberías desear es sabiduría para que puedas querer las cosas correctas. Buen punto. Absolutamente. Sí. Había un tipo en tu libro, por ejemplo, que quería salir con 3 mujeres a la semana. Y es como, bueno, puedo pensar en muchas cosas más útiles, más edificantes, más evolutivas. Pero tal vez eso es donde él estaba. Y progresamos de etapa en etapa, a través de lo que deseamos. Y él también lo hizo porque lo hizo durante un tiempo. Y luego quiso casarse con alguien. Quiso encontrar a la persona correcta. Así que fue incluso un trampolín para él. Quiso encontrar a la persona correcta. Así que necesitó cambiar lo que estaba haciendo y en lo que se estaba enfocando. ¿Cómo hiciste? Solo quiero mencionar esto antes de hacerte esta pregunta. En los Vedas tienen 3 kandas que son como diferentes aspectos de la sabiduría védica. Y está el Karma Kanda, que se refiere a realizar acciones. Está el Upasana Kanda, que se ocupa de la adoración de lo divino. Y luego está el Jnana Kanda, que se refiere al autoconocimiento. Así que, en cierto modo, parece que el secreto era Karma Kanda en lo que respecta a la acción, a lograr cosas y a cumplir tus deseos. Y luego, de alguna manera, saltaste al Jnana Kanda, la porción que se refiere al autoconocimiento con el secreto más grande. Quiero decir, eso es de lo que trata el secreto más grande. Sí, sí lo es. ¿Cómo hiciste esa transición? ¿Cuántos años? Fueron unos 14 años. Fui una de las buscadoras más sinceras que puedas encontrar. Me dediqué a buscar 24 horas al día, 7 días a la semana, porque después de El Secreto, supe que había mucha más verdad que no conocía. Ciertamente sabía que no moríamos. Sabía inherentemente eso, y entonces quise saber la verdad. Pasé por muchas tradiciones diferentes. Fui nombrada miembro honorario de una orden y completé una serie de grados allí. Y estuve buscando, y sabes, no pensaba en la búsqueda que... Pensaba que siempre estaría buscando y simplemente encontraría estos pequeños fragmentos a lo largo del camino. Me encantaban los fragmentos y luego, en 2016, recuerdo haber escuchado a algunos maestros. Y podría haber sido en Bad Gap porque definitivamente vi muchas entrevistas que habías hecho. Escuchaba a estos maestros decir que una vez que descubres esto, la búsqueda terminará. Una vez que sepas quién eres, la búsqueda terminará. No podía imaginar que la búsqueda terminara. Y sin embargo, en 2016 terminó. Descubrí quién era. Así que simplemente creo que fueron todos esos años de búsqueda los que simplemente pararon. Y no sé por qué tomó tanto tiempo. Te das cuenta de que tenías que pasar por todas las cosas por las que pasaste para llegar a donde llegaste. No hay explicación para eso, pero fue solo tu viaje destinado. Y ese fue mi viaje destinado. Me siento increíblemente bendecida de haber tenido el mayor despertar de mi vida. Sí, una vez le dije a mi madre: mamá, no te sientas mal por la forma en que me criaste, porque tuve una infancia bastante difícil sin que fuera culpa suya.
Pero le dije, porque estoy realmente feliz con la forma en que mi vida está resultando ahora. Así que sea lo que sea que hayas hecho o lo que haya sucedido, ha sido bueno. Así que no te preocupes por ello. Sí, es tan cierto. Todas las cosas que pensaríamos que son cosas malas que desearíamos o que llamamos malas y que desearíamos que no hubieran sucedido. Estoy tan agradecida por cada una de las cosas que han sucedido en mi vida que me llevaron a darme cuenta de quiénes somos realmente y a tener esa libertad. Pasarías por cualquier cosa, para llegar a ese punto, absolutamente cualquier cosa. De hecho, la intensidad de tu búsqueda bien podría haber sido el resultado de las dificultades que experimentaste. Dicen en algunos círculos espirituales que los ángeles en el cielo no están interesados en la iluminación porque su vida es demasiado buena, es demasiado fácil y son felices allí. Así que simplemente no piensan que pueda haber algo mayor. Posiblemente. Tiene sentido para mí porque simplemente creo que cuando la vida va transcurriendo muy suavemente, no estás realmente buscando respuestas ni haciéndote preguntas. Es cuando la vida te entrega grandes golpes que comienzas a hacer preguntas. Y uno de esos golpes es cuando alguien a quien amamos muere de repente. Los eventos nos hacen hacer preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? Entonces son solo regalos absolutos. Hablando de grandes golpes, viene a mi mente un viejo adagio indio. Para los sabios solo es necesaria una indicación. En otras palabras, si uno tiene sabiduría, una insinuación sutil podría ser suficiente. Pero si somos un poco tercos, entonces podría ser necesario un buen golpe en la cabeza para. Definitivamente recibí golpes en la cabeza, seguro. Seguro que los recibí, pero estoy realmente agradecida por ellos. Realmente lo estoy. Solo escuchar también los viajes de otras personas, sus experiencias de despertar, todas esas cosas hacen una gran diferencia. Creo que siempre obtengo algo de cada entrevista que he visto. De lo contrario, no la habría visto, ¿sabes? La puse ahí para verla, por una razón. Hay algo en esa entrevista que va a abrir más mi conciencia. Siempre obtengo mucho al hacerlas y prepararme para ellas, porque generalmente paso muchas horas cada semana preparándome para cada una, y es un proceso enriquecedor que es simplemente maravilloso. El mejor trabajo de todos. Sí, y suena gracioso llamarlo un trabajo siquiera. Sí, no lo es en absoluto. Siento lo mismo, porque mi trabajo me ha permitido buscar 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo que hice. No podría haber sido más bendecida por poder hacer eso. Y cuando dices que tu búsqueda llegó a su fin, sonó como si fuera algo abrupto, y en realidad te he escuchado contar la historia al respecto. Así que, ¿por qué no nos cuentas la historia? Está bien. Tuve una circunstancia que ocurrió el 1 de enero de 2016. Quiero decir que la circunstancia es irrelevante, pero ocurrió el 1 de enero de 2016. Y lo que sucedió a partir de esa circunstancia fue que sentí una enorme decepción. Estaba tan sorprendida de que pudiera sentir algo así tan intensamente, cuando siempre me sentía tan bien, porque me sentía tan bien usando los principios de El Secreto. No podía superarlo y decidí que quería deshacerme de ese sentimiento. No quería sentir ese sentimiento nunca más. Así que agarré mi iPad y puse Conscious TV. Estaban entrevistando a alguien que no era un maestro, solo una persona común que había despertado. Y ese era David Bingham. Escuché a David Bingham y él habló sobre cómo despertó y había escuchado un podcast en particular. Así que seguí los pasos de David Bingham
Y sabes, fue realmente interesante, porque desperté. Tuve como un segundo despertar durante varios días. No fue como si la entrevista de David comenzara. Y luego, el podcast realmente me impactó. Y luego me comuniqué con David. Y hablé con David. Y todo eso ocurrió en unos pocos días. Y eso fue todo. Yo estaba, oh Dios mío, estaba tan abrumada de alegría. Y luego la búsqueda se detuvo completamente. Y un par de meses después, conocí a alguien que se convertiría en mi maestra. Y fui muy afortunada porque ella fue realmente bastante dura conmigo. Quería que fuera realmente dura conmigo. Cuando digo dura, me refiero a mostrarme la mente y los trucos de la mente. Fue realmente fantástico, porque realmente me ayudó a ver la mente y todos sus trucos. Así que realmente desde 2016 he estado practicando la bienvenida, que está en el secreto más grande, que es básicamente liberar todas las creencias, todas las emociones negativas, simplemente liberarlas. Y con cada liberación, te vuelves más feliz, más feliz, más feliz, más feliz, más feliz. Es glorioso y es muy raro para mí sentir algún tipo de emoción negativa. Aún puedo, pero la noto de inmediato y luego la doy la bienvenida y simplemente se disuelve. Recuerdo que Krishnamurti solía hablar de la ira que florece y luego se desmorona y no tenía sentido para mí en ese momento, pero ahora lo entiendo. Así es realmente como sucedió todo. Entonces, ¿cómo lo describes? Quiero decir, estoy seguro de que ha pasado alrededor de 6 años desde ese episodio con David Bingham, y no quiero poner palabras en tu boca, pero probablemente sientas que has crecido mucho en estos últimos 6 años y que continúas creciendo, ¿verdad? Sí, absolutamente. Nunca se detiene. Correcto, correcto. Así que, el tema de la búsqueda llega a su fin no significa que el viaje llegue a su fin. Es más bien un hito en el que la energía cambia de este tipo de búsqueda desesperada a una especie de contentamiento constante. Y luego, sobre la base de eso, uno sigue aprendiendo y explorando. Y la aventura continúa. Sí, y creo que en lugar de estar buscando afuera, tuve la alegría de muchos maestros al buscar afuera durante los últimos 6 años. Ha sido interno. Sí, mirando hacia adentro y todo ha sido hacia adentro. Así que ahora no hay nada más que saber, porque estoy deshaciendo todo eso, despojándome de todo eso y simplemente siendo consciente de la conciencia. Esa es mi vida y no necesito leer un libro más. Solo necesito ser quien soy, conscientemente ser quien soy. Y si quisieras leer un libro, podrías seguir siendo quien eres leyendo un libro. Quiero decir, si te sientes atraído a leer un libro, o si te sientes atraído a hacer algo, entonces eso es lo que estás destinado a hacer en ese momento. Sé que no hay coincidencias, y nos sentimos atraídos exactamente por lo que necesitamos en el momento, en cada momento. Tengo el libro de Lester Levinson en mi mesita de noche, y cuando me voy a dormir por la noche, siempre escucho a alguien, pero no porque esté buscando algo, sino porque simplemente no puedo tener suficiente de ello. No puedo tener suficiente de ello. ¿Es tan bueno? De alguna manera, también soy un adicto espiritual o algo así. Llegó una pregunta, y tal vez sea un buen momento para hacerla. Es de Elizabeth de Colorado. La pregunta es, ¿quién o qué es el yo que crea mi propia realidad? ¿Es un yo personal, por ejemplo, un individuo en un cuerpo humano, tu mente? ¿O es este yo que crea mi propia realidad algo universal o transpersonal? Y el yo es nuestra verdadera naturaleza. El yo es quien realmente somos. De hecho, te escuché hablar en El secreto más grande sobre esta idea de que creamos lo que percibimos. Y de hecho,
Juegas a un juego contigo misma en el que sales de la habitación y te das la vuelta rápidamente para ver si podías ver la habitación manifestándose si te dabas la vuelta lo suficientemente rápido. De hecho, anoche mismo le pregunté a Swami Sarvapriyananda sobre esto. Tomó clases con él y dijo que en el Vedanta se entiende que hay una especie de realidad universal en las cosas que no depende de la percepción individual, en el sentido de que tenemos un acuerdo intersubjetivo. Todos vemos el mismo árbol y el mismo coche que pasa y cosas así. Pero, obviamente, la percepción individual de los colores y todo eso. Pero dijo que hay una especie de mente cósmica, o Saguna Brahman, que es como un sinónimo de Dios, que da lugar al universo. Y en última instancia hay un universo, y todos somos completamente uno con eso. Y también depende de dónde quieras posicionarte. Puedes moverte de un nivel a otro, y toda la consideración cambia. Exactamente. Exactamente, porque la parte difícil con esa pregunta podría responderse en varios niveles, pero en última instancia, solo hay conciencia. Conciencia, para usar otra palabra, y eso es todo lo que hay. Sí, obviamente, ha habido diferentes escuelas de pensamiento y filosofías a lo largo de la historia, y todas describen diferentes puntos de vista que podrían parecer contradictorios o conflictivos, pero en realidad es una situación como la de los ciegos y el elefante, donde solo están describiendo diferentes perspectivas de la misma cosa. Lo son porque estuve muchos años en el camino progresivo. Recuerdo que solía preguntarle a mi mentor en ese momento, cuando estaba haciendo todos estos grados en esta orden. Le preguntaba si no debía haber una manera más rápida, porque hay 33 grados, y la mayoría de la gente no termina esos grados en una vida. Así que le preguntaba si no debía haber una manera más rápida, y él decía: ¿cuál es la prisa? Tienes toda la eternidad. ¿Cuál es la prisa? Y yo decía: no, lo quiero ahora. Lo quiero ahora. Sabía que debía haber una manera más rápida, porque podía pensar que había una manera más rápida. Podía tener el pensamiento de que había una manera más rápida. Así que debía existir. Y entonces la encontré. Y sé que la invoqué, básicamente. Esa manera más rápida. Interesante, ¿no? El camino progresivo me sirvió muy bien. Pero sé que cuando miro todo lo que aprendí en el camino progresivo, es solo lo mismo dicho de una manera diferente. Sí. Y sabes, hay otro viejo dicho indio que dice que el objetivo está a lo largo del camino. Oh, me gusta eso. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta eso. Entonces, lo que eso me dice es que uno puede estar en un camino tanto directo como progresivo. Y siento que en mi propio camino, cuando aprendí a meditar por primera vez hace 53 años, boom, directamente al ser. Pero luego he progresado enormemente desde entonces. Y sin embargo sigue siendo el ser. Así que es como si se volviera más claro y completo. Pero es realmente lo mismo que puedes experimentar claramente desde el primer día. Sí, puedes. Y sé que en el camino progresivo era como una refinación. Ciertamente en la orden que seguía, estabas refinando a la persona como un diamante, hasta que era absolutamente puro y no había nada más en él, ¿verdad? Así que ese fue ese viaje. Mientras que el camino directo comienza con el hecho de que ya eres el diamante. ¿Sabes? Eres el diamante. Y a medida que las cosas surgen y desaparecen, caen. No sé, simplemente fue lo correcto para mí. Ese camino directo, algo tan directo, fue lo correcto para mí en ese momento. Tengo una gran apreciación por todas las tradiciones y cómo sirven a las personas y las ayudan. Quiero decir, necesitamos cada una de ellas. Realmente las necesitamos para liberar a las personas. Sí, muy cierto. Por ejemplo, todos tus libros abordan diferentes facetas de la vida.
Y la gente, solo usando los tuyos como ejemplo, esos diferentes libros serían relevantes para diferentes personas en diferentes etapas de su camino. Nada es universalmente relevante para todos. Es simplemente la forma en que funciona con cualquier cosa, ¿verdad? Sí, y recuerdo que mi mentor me decía que hay 3 niveles de personas. Están aquellos que quieren mejorar su vida en este mundo. Y decía que el secreto sirve a esas personas. Y luego están aquellos que comenzarán a buscar. Son el segundo nivel. Entonces comenzarán a buscar. Y luego está el tercer nivel. El de los buscadores sinceros que no se detendrán hasta encontrar la respuesta. Decía que hay menos personas en cada uno de los niveles y estoy segura de que eso es cierto. Pero lo que haces y, con suerte, lo que yo hago es tratar de animar a las personas a ir al tercer nivel porque nunca querrán retroceder. Sí, eso refleja bastante los 3 khandas que mencioné antes. El de la acción, el de lo divino y el del conocimiento. La cosa es, sin embargo, y estoy seguro de que estarás de acuerdo con esto, que cada nivel sucesivo incorpora los anteriores. Es como si estuvieras subiendo un edificio al segundo piso, tercer piso, cuarto piso. No es como si perdieras la vista del segundo piso. Cuando llegas al cuarto piso, sigues teniendo esa vista, pero tienes una vista más amplia contenida en ella. Absolutamente. Estoy de acuerdo con eso al 100%. De hecho, en El secreto más grande, mi mentor siempre se refería a la montaña de la conciencia y que en el valle no puedes ver muy lejos, no sabes qué hay a la vuelta de la esquina. Hay mucho miedo en el valle, pero a medida que comienzas a subir la montaña puedes ver más. Tu perspectiva cambia, la vegetación cambia y la atmósfera cambia. Y por supuesto, cuando llegas a la cima puedes ver todo, pero sigues siendo la montaña de la conciencia, toda la montaña. Eso estoy de acuerdo al 100%. Es lo mismo. Es una buena metáfora o analogía con ese ejemplo de la montaña. Que alguien parado en la cima de la montaña no necesariamente ayuda a las personas que están escalándola, gritándoles una descripción de lo que ve. ¿Sabes? Simplemente no les sirve de nada realmente. Necesitan instrucciones que puedan relacionarse con la etapa de la escalada en la que están. Exactamente. Sí, porque no pueden escuchar. Recuerdo, creo que podría haber sido Jack Canfield. No recuerdo cuando estábamos filmando El Secreto. Era una de las personas en El Secreto y se refirió al conductor de UPS, que tiene este paquete realmente grande que necesita entregar, excepto que el buzón tiene esta pequeña ranura y no puede meterlo. Están tratando de entregar este gran paquete en esta pequeña ranura de conciencia que aún no se ha abierto. Y siempre recuerdo eso. Es como si el pastel fuera demasiado rico y la gente no pudiera digerirlo. Es demasiado rico. Así que definitivamente está en el nivel exacto en el que la persona se encuentra, y paso a paso. Jesús siempre hablaba sobre las perlas ante los cerdos, y decía que aquellos que tienen oídos para oír, que oigan, constantemente diciendo cosas que indicaban que, ya sabes, podía hablar la verdad desde su nivel, pero la gente no necesariamente lo entendería desde su nivel. Y creo que el arte de un buen maestro es... Hay otro dicho indio, cuando los mangos están maduros, las ramas se inclinan para que la gente pueda recogerlos fácilmente. Entonces, un buen maestro puede enseñar en el nivel de desarrollo o conciencia del estudiante. Absolutamente, sí, y simplemente tienen esa capacidad de ver a través del estudiante o lo que están luchando y simplemente poder redirigirlos, y esa es la maravilla de un maestro. Mucha gente me pregunta si necesitas un maestro, y no tuve un maestro durante muchos años, aunque tuve muchos maestros en el camino.
pero no un maestro con el que me conectara personalmente. Pero tuve muchos maestros que seguí. De hecho, todos los maestros en El secreto más grande, cada uno de ellos, afectó mi vida de alguna manera u otra, en su mayoría en realidad. Pero tener un maestro. Lo que te quería decir es que he recibido un correo sobre esto, y tu maestra no quiere ser conocida, ¿verdad? ¿Quiere permanecer en el anonimato? Así que, por favor, todos, no envíen 100 correos electrónicos preguntando quién es tu maestra, porque no quiere decirlo. Así es, ella no quiere. Quiere permanecer en el anonimato. Realmente no se considera una maestra. Quiere ser discreta, básicamente en el silencio, para ser honesta. Pero tienes todo lo que ella ha dicho en ese libro. Todas esas palabras increíbles. Me emociono solo de pensarlo. Pienso en cuando la conocí por primera vez y me abrumó una alegría increíble. Y me di cuenta de que finalmente había llegado a casa. Así que cuando tienes un maestro así que te lleva a casa así inmediatamente, ese maestro siempre significará todo para ti. Sí, eso es genial. Vamos a retomar eso. Pongámosle un pin, como se dice, porque hay otro punto que quiero terminar de cerrar. Estábamos hablando de los caminos progresivos y directos, y hay algunos pensamientos pendientes sobre eso. Una es esta vieja historia zen, donde el maestro le entrega a un estudiante un ladrillo y le dice: pule este ladrillo hasta que se convierta en un espejo, y no puedes. Pero este tipo lo pule durante unos días y no se parece en nada a un espejo. Y eso estaba destinado a indicar que el camino progresivo es refinamiento, 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 y podría no tener fin. Pero las analogías tienen sus limitaciones. Y usaste la analogía del diamante. Y yo diría que podrías recoger una piedra en la calle, toda sucia, y pensar que es solo una piedra. Pero podría ser un diamante. Y si se pule y se corta adecuadamente, tienes esta hermosa cosa brillante. Así que sugeriría que al mismo tiempo el refinamiento tiene su lugar. Y el refinamiento nunca terminará mientras existamos. Siempre habrá un refinamiento continuo, además de, con suerte, una transición directa. Sí, sí. Tiene que haber un continuo de limpieza y purificación. Una purificación continua, hasta que no quede nada más que conciencia. Y luego no sé si estamos aquí. Sí, veremos qué pasa. Sí, exactamente. Y solo quiero decir que no es algo que estemos inventando tú y yo. Todos los maestros tradicionales y las escrituras, si las respetas, dicen este tipo de cosas y tienen ejemplos de cómo alguien puede volverse tan refinado y evolucionar hasta tal punto. Y cómo eso puede ser increíble. Así que siempre hay algo a lo que aspirar. Sí, lo hay. Es menos opiniones y todas esas cosas, menos persona. Más feliz eres. Y eso es ciertamente lo que he encontrado. Y es realmente interesante porque la persona sigue ahí, pero no realmente en muchos aspectos también. Es un poco como lo que dijiste antes con el edificio. Está ahí, pero la conciencia está ahí. Quiero decir, nada se elimina en el universo. No hay un rincón de ausencia en la esquina lejana del universo. Entonces, simplemente siendo más conscientes, y siendo eso, y no permitiendo, y ese amor, y esa inteligencia y presencia brillan a través de la forma de la persona. Tal vez una manera de decirlo es que al darnos cuenta de que somos el océano, no significa que dejemos de ser una ola, seguimos siendo ambos. Es mucho mejor, sin embargo, ser todo el océano y ser una ola que solo ser una ola. Oh, totalmente. Las olas son arrastradas por ahí, ¿sabes? Definitivamente. Sí. Hablando de maestros, hablemos de eso un rato. Hay muchos maestros maravillosos en tu libro. Rupert Spira y Pamela Wilson, y muchas personas que he entrevistado y algunas que no he entrevistado.
Y esas son todas personas inspiradoras para mí. Hay un problema en la comunidad espiritual, y es que muchos maestros, muchos en realidad, parecen desviarse de alguna manera. Parece que se desvían del camino. Se revela que están involucrados en algún comportamiento sexual inapropiado o en problemas financieros o de control, donde están explotando a los estudiantes, y esto y aquello, y mucha gente se vuelve delirante. Algunos incluso abandonan la empresa espiritual por completo, porque se sienten tan quemados por la experiencia con algún maestro. ¿Tienes algún pensamiento sobre eso? Bueno, nunca me he encontrado con un maestro así que soy muy afortunada en ese sentido. Y estoy segura de que sería increíblemente desalentador. Pero también creo que estamos destinados a golpear cada lirio en el que aterrizamos. Así que, si te conectas con un maestro que se ha desviado, hay mucho que ver en eso, y aprender de eso, y más discernimiento o lo que sea. Pero simplemente seguir adelante. Estoy segura de que incluso si un maestro se desvió, ese estudiante recibió mucho de ese maestro, incluso si hicieron algo. La orden de la que hablé es muy interesante. Estuvo abierta durante 120 años y luego se cierra por 120 años. Y ha sido así desde mucho antes de los caballeros templarios, desde muy atrás. ¿Eso es intencional? ¿Es un patrón? ¿Es intencional? Sí, eso es intencional. Y la razón por la que lo hacen es para que ninguna familia pueda tener el poder, este inmenso poder de conocimiento, y mal usar ese poder. Sabían que con una cierta cantidad de poder, las personas son tentadas. Ya sabes, hay tentación allí. Y para evitar eso, cierran. 120 años abiertos, 120 años cerrados. La falibilidad de invertir en un maestro. Simplemente creo que es parte de la vida y sigues adelante hacia otra persona. Sí, es interesante. Creo que una razón por la que la gente se quema es que, como dijiste, pasaste de estar dirigida hacia afuera a estar dirigida hacia adentro. Pero muchas personas que se adentran en la espiritualidad tienen una orientación muy hacia afuera y lo invierten todo en el maestro, a la exclusión de su propio sentido común, a veces, y su propia confianza, y permiten que los lleven por un camino desviado porque dudan de su propio juicio. Le dan precedencia al maestro sobre todo. Creo que diste en el clavo. Realmente lo creo, porque si miramos cada momento y circunstancia, mi maestra dice, cada momento, cada segundo, cada circunstancia es para llevarnos a casa. Cada momento, cada encuentro con una persona, las palabras que escuchas, cada evento y circunstancia es un regalo para llevarnos a casa. Por lo tanto, ese maestro al que le dimos todo nuestro poder, porque sé que si mi mentor me decía que solo había un maestro, y si alguna vez le decía que algo en lo que le estaba otorgando una sabiduría superior, él decía, solo hay un maestro, y ese maestro está dentro de ti. Creo que tienes absolutamente razón en que si invertimos demasiado y entregamos nuestro poder, estábamos en el camino equivocado y necesitamos redirigirnos. Sí, otra variación saludable de eso es que a veces los maestros le atribuyen todo el mérito a su propio maestro, y a menudo tienen una foto de su maestro detrás de ellos, y dicen que no son ellos, solo son un portavoz de este tipo, y él es el portavoz del tipo antes de él, y así sucesivamente. Mi maestra estaba pensando antes, cuando estaba hablando antes sobre mi maestra. Mi maestra no quiere... Oh, ¿cómo lo expreso? No quiere que se le atribuya ningún mérito, ni se le dé reconocimiento o algo por el estilo. Si alguna vez trato de decirle algo como recientemente, recuerdo que estaba recapitulando cuando la conocí por primera vez, y ella dijo,
Te dejé continuar por una razón, para que dejaras ir todo eso. Deja que todo se vaya. Deja que ese recuerdo se vaya con todo lo demás. No hay posibilidad con ella de que siempre esté reflejando ese ser único que somos. Sí, eso es bueno. Sí, bueno. Mientras describías eso, me pasó por la cabeza lo absurdo, realmente, de hacer un gran escándalo sobre la individualidad de un maestro, porque desde la perspectiva de ese maestro, si realmente son auténticos, su individualidad es bastante insignificante. Y realmente es lo divino en lo que ellos residen, y nosotros solo los vemos como una ventana hacia lo divino. Pero es lo divino lo que nos interesa, no tanto la ventana. Exactamente, exactamente. Solo están ahí, temporalmente, para que descubras quién eres. Y luego, y no veo a mi maestra con tanta frecuencia ahora, porque sé ahora, además de la enorme gratitud que tengo, pero no la veo. Te contaré una historia genial que juega al abogado del diablo en el punto que acabamos de hacer. Un discípulo un día se encontró con su maestro y con Dios encarnado parados uno al lado del otro, y por un segundo pensó, entonces, ¿a quién debo inclinarme primero? Quiero decir, está Dios y mi maestro. Y luego se inclinó ante su maestro y dijo, me inclino ante ti, mi maestro, que me has mostrado a mi Dios. Pero ambos son uno, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El maestro son el uno, son lo mismo. Yo me inclinaría ante ambos. De hecho, sí, inclinándote justo en el medio. De acuerdo. Hablemos más sobre el secreto más grande ahora. Me acordé de un verso de la Gita que copié aquí, el capítulo 2, verso 29. Uno lo ve como una maravilla. Otro igualmente habla de él como una maravilla. Y como una maravilla, otro lo escucha. Pero incluso al verlo, hablar de él y escucharlo, algunos no lo entienden. Y usan la palabra él, pero realmente están hablando de Brahman o del ser, o de lo que sea que queramos llamarlo. Hay todo tipo de versos así sobre cómo, y no solo en la Gita, sino en todo tipo de libros sobre cómo existe esta realidad profunda, que es realmente todo lo que existe. O si queremos pensar en ella como trascendental, está dentro de todo. Y sin embargo, la gran mayoría de las personas no son conscientes de su existencia. ¿Y no es eso extraño? ¿Verdad que sí? Pienso en eso todos los días sobre esto. Y lo entiendo porque no lo vi durante décadas. Así que lo entiendo. Y sin embargo, cuando lo ves, es tan obvio. Siempre ha estado allí. Esa conciencia siempre ha estado allí cada segundo. Sin ella no habría experiencia alguna. Y sin embargo, es pasada por alto por tantas personas. Y supongo que es simplemente donde están las cosas en este momento. Donde está la gente en este momento. Sí. Quiero decir, algunas personas dicen que ha habido épocas en el pasado como el Satya Yuga, donde era la norma conocer esto, y ahora estamos en un yuga donde es una rareza. Así que ¿quién sabe sobre eso? Supongo que cuando consideras de qué estamos hablando aquí, en realidad, que es este océano de dicha, y luego consideras cuánto sufrimiento hay en el mundo, es como un pez con sed o algo así. Aquí están inmersos en el océano deseando agua. Totalmente. Y la infelicidad y el sufrimiento no son necesarios. No tienen que ocurrir. Pero si invertimos todo en el mundo y pensamos que es real y creemos que es la única realidad, entonces seguiremos siendo sacudidos porque, como mi maestra dijo, cada momento es para llevarnos a casa. Entonces, ciertamente, en mi experiencia, eso lo confirma. Mientras sigamos creyendo en algo que no es real, seguiremos siendo sacudidos. Habrá sufrimiento y habrá dificultades y desafíos. Y no solo nosotros como individuos, sino el mundo. Hay una especie de macrocosmo
y microcosmo en el que el mundo está siendo sacudido. Y a veces hay guerras mundiales, a veces hay pandemias, a veces hay colapsos económicos, y así sucesivamente. En última instancia, no creo que esas cosas sean arbitrarias, caprichosas o insignificantes. Hay un impacto evolutivo en todo, absolutamente. Y definitivamente en el momento en que estamos viviendo, simplemente lo que hemos estado pasando es perfecto en su momento. Quiero decir, observo ese evento y el impacto que ha tenido en las personas, y puedo ver que había una invitación allí, porque había un gran miedo, ¿sabes? Así que hay una invitación para liberarse del miedo y reconocer y darse cuenta de la verdad. Mirar más allá, porque una de las cosas que todos anhelan es seguridad y sentirse seguros. Y lo que los últimos años hicieron fue decir, bueno, es posible que nunca estés seguro y que no sepas qué hay a la vuelta de la esquina. Y puedo ver la belleza en eso, que si descubres quién eres, tienes seguridad total en medio del tumulto y la turbulencia, y no sufrir, y estar en paz y estar lleno de felicidad en una situación mundial realmente desafiante. Sabes que has encontrado algo increíble, algo que sé que ha sucedido en esta pandemia y que hemos estado hablando mucho en las noticias. Es lo que llaman la gran renuncia, donde mucha gente está pensando, bueno, ¿qué estoy haciendo en este trabajo? Y están renunciando a sus trabajos. Y no sé si todos han descubierto lo que van a hacer después. Pero es algo grande y está causando una crisis laboral, porque la gente no quiere pasar tanto tiempo haciendo esta cosa. Ya no. Debe haber algo mejor para mí. ¿Cierto? Lo cual es genial, ¿no? Porque están cuestionando. Quiero decir, hace que sea difícil para el mundo seguir girando de la misma manera en que ha estado girando. Pero no se supone que lo haga. Quiero decir, creo que cuando ocurre algo dramático, se nos está dirigiendo a tomar un giro a la derecha, no seguir por ese camino, sino girar a la derecha. Y absolutamente sé que todo lo que viene es para mejor. Todo, absolutamente todo. Creo que con seguridad este tipo de cosas ayudarán a la gente a despertar. Y como dices, a no querer continuar y renunciar a sus trabajos. Y todas esas personas que se han reubicado. ¿Sabes? La gente se fue de las ciudades y luego se mudó de estado. Y se reubicó para salir de la ciudad. Y sabemos el impacto que tiene la naturaleza y la paz y el silencio en nosotros. Así que uno tiene que pensar que eso también está en la dirección correcta. Sí, es interesante. Hay mucho de lo que podríamos hablar sobre este tipo de cosas, pero seguiremos nadando. Pero siempre he estado tan fascinado por las implicaciones sociales de lo que sucede en la sociedad desde una perspectiva espiritual, tanto como lo estoy en la espiritualidad de los individuos. Y hay cambios importantes y tendencias y transiciones que atraviesa toda la conciencia colectiva. Sí, y estoy de acuerdo. Siempre me remito a las palabras que decía Robert Adams, y eso resuelve todo para mí. Todo se está desenvolviendo exactamente como debe. Y simplemente, todo se está desenvolviendo exactamente como debe. ¡Ah! Es hermoso. Lo llevo conmigo a todas partes. ¿Alguna vez escuchaste esa historia del maestro Zen que entra y mira a su estudiante y dice, «Eres perfecto tal como eres, pero ¿podrías mejorar?» No, no he escuchado esa. El uso de la ley de atracción después del despertar. Hay otra pregunta que ha llegado. Esta es de Marie en Oak Park, Illinois. Desde que despertaste a tu ser esencial, ¿aún sientes el impulso de usar la ley de la atracción para manifestar cosas como un proceso de intención, solicitud, oración por cosas? ¿Ha cambiado de alguna manera? Esa es una muy buena pregunta. Una de las cosas, volviendo a mi mentor y a la orden,
Mi mentor era definitivamente autorrealizado. Sin embargo, cuando la orden era sin fines de lucro, entonces cada vez que necesitaban algo, él visualizaba y visualizaba que ya lo tenían, y él era autorrealizado. Así que tuve la fortuna de estar conectada con él, porque vi cómo él todavía usaba la mente y la visualización para manifestar cosas. Y por supuesto, manifestaban cosas realmente rápido. Entonces, podría haber un libro realmente antiguo de Francis Bacon que querían devolver a la orden. Entonces él visualizaba tenerlo. Así que, sí, todavía, supongo que uso la ley de la atracción, uso la mente. Sin embargo, es muy rápido, porque no estoy alimentando pensamientos opuestos y pensamientos de duda y todas esas cosas. Es como si la idea cayera en un suelo fértil y simplemente se manifestara. Así que esa es una cosa. Se manifiesta realmente rápido. Sí, lo hago. Y se manifiesta realmente rápido. Así que no estoy visualizando durante días y días o algo así. Pero la segunda cosa es, ya no deseo cosas realmente. Así que ya no tengo ese anhelo por cosas. Simplemente encuentro que incluso antes de darme cuenta de que podría querer o necesitar algo, simplemente aparece. ¿Verdad? Es como, wow, apareció antes de que me diera cuenta de que lo necesitaba o quería. Me gustaría darle a Marie algo, porque cuando estamos tan en paz y dejando ir todo, y no con esta desesperación de tratar de controlar la vida, pero cuando dejamos ir, la vida nos da mucho más de lo que podríamos imaginar. De hecho, los mecanismos de esto se explican en los Yoga Sutras de Patanjali. Hay una palabra llamada samyama, y es este proceso en el que se tiene un deseo, pero no es esta cosa de agarra fuerte, como describiste, donde es como grrr, esta cosa intensa, pero es un impulso realmente sutil, y luego simplemente te relajas, te sumerges en lo trascendental, simplemente dejas que caiga en el océano, y luego viene el resultado. Y si lo hacemos en un nivel realmente claro, como dijiste, el resultado viene inmediatamente. Sí, eso es exactamente como es. Lo describiste perfectamente. Eso es exactamente como es. Porque cuando sabes que eres el único, entonces todo es tú. Pero una de las cosas que me di cuenta es que, y tal vez solo diré esto para Marie, en la visualización, muy temprano en El Secreto, visualizaba a mí misma y al objeto en imágenes. Así que había dos cosas en la imagen. Y funcionaba bien, pero una manera más rápida de visualizar es ser uno con ese objeto. Ser ese objeto. Ser uno. No hay separación. No hay espacio entre tú y el objeto. Eres uno con él. Y sé que los caballeros templarios crearon estas cartas del tarot para contener la verdad, porque todos los libros estaban siendo quemados. Así que pusieron toda la verdad en las cartas del tarot y se las dieron a los gitanos y dijeron que eran cartas de adivinación. Y esto fue para que la sabiduría durara a lo largo de los siglos para quien se encontrara con ellas. Y una de esas cartas tiene a una mujer embarazada, muy embarazada, en un campo. Y esa carta tuvo un gran impacto en mí cuando estaba aprendiendo todos los símbolos, porque eso es exactamente lo que debería ser cuando quieres manifestar algo. Es estar embarazada de ese deseo, ser uno, ser totalmente uno. Y eso ocurre en un instante. Eso ocurre tan rápido. Simplemente lo dices y luego desaparece y se manifiesta inmediatamente. Sí, hay un dicho que investigué para tratar de averiguar de dónde proviene. Parece que varias culturas tienen este dicho. Primero merecer, luego desear. Y creo que es un poco de lo que estás hablando aquí. ¿Sabes? Podemos desear en un nivel de la mente donde la mente está muy agitada y disipada y llena de conflictos e impurezas y todo eso.
o podemos desear desde un área muy refinada, donde la mente es pura y tranquila y solo está brillando en la superficie del ser, por así decirlo. Y hay una gran diferencia entre desear en este nivel y desear en este nivel en términos del poder y la eficacia del pensamiento o del deseo. Sí, eso suena, es perfecto en realidad, siempre y cuando, porque la mente separa todo. Así que está convirtiendo el universo en todas estas pequeñas piezas, sigue haciendo más y más pequeñas piezas en todas partes, dividiéndolo todo más y más, mientras que en realidad todo es uno. Así que cuando visualizamos algo, cuando somos uno con eso, podemos manifestarlo muy rápido, porque entonces no estamos involucrando el tiempo, no estamos involucrando el espacio. Cuando no existen de todos modos, para la ley de la atracción, el tiempo y el espacio no existen, y entonces puedes manifestar algo muy rápidamente. Es algo realmente maravilloso cuando la vida te da todo antes de que siquiera pienses que podrías quererlo. Es realmente algo maravilloso. Y solo diría a cualquiera que esté viendo o escuchando que es el camino a seguir, porque es un deleite. Es tan hermoso. Sí, tu frase de las pequeñas piezas me recordó un verso de la Gita. Irene me pasó una nota 2 veces diciendo que estoy hablando demasiado, pero solo quiero decir este verso. Me encantan todos tus trozos de sabiduría. Así que este verso dice: para los intelectos resueltos, el intelecto es uno y resuelto, pero para los intelectos no resueltos, los intelectos son muchos y dispersos. Así que puedes pensar en ello como una rueda de bicicleta, donde algunas personas viven en el eje y todos los radios irradian desde allí, y otros están un poco afuera en los radios y están dispersos. ¿Sí? Exactamente, dispersos por todas partes. Solía ser así. Sí, yo también. Y todavía lo soy hasta cierto punto. Pero ya sabes, más y más, más y más. Eso es, más y más de ti mismo. Ahora, esto que mencionaste un par de veces, sobre tener algo que te llega antes de que te des cuenta de que eso es lo que necesitabas. Creo que este es un punto hermoso y vale la pena que lo discutamos un poco más. La mecánica del tiempo divino. Tal vez podría preguntarte, ¿cuáles crees que son los mecanismos que subyacen a ese fenómeno? Buena pregunta. Nunca lo había pensado antes. Ahora, cuando sucede algo, simplemente pienso que esto estaba destinado a suceder. Cuando algo sucede, cuando algo llega, ni siquiera lo cuestiono, porque sé que esto estaba destinado a suceder en este momento exacto, y es tiempo divino. Ni siquiera busco ver, como si tuviera que ver tanto con la no resistencia a nada, ¿verdad? Y esta apertura que llevas contigo. Así que no creo que llegue algo que esté fuera de lugar. Creo que es algo que necesitas para el viaje, que no es un viaje. Es tan interesante porque con la ley de la atracción usas la mente, pero cuando estas cosas suceden, esto va más allá de la mente. ¿Sabes? Estas cosas vienen de más allá de la mente. ¿Tienes alguna idea al respecto? Sí, y probablemente pueda usarte como ejemplo. Que estás sirviendo una función hermosa al propagar una buena sabiduría a muchas personas. Y en ese sentido, estás sirviendo como un agente divino, un instrumento divino. Como estás haciendo eso, recibes mucho apoyo. Podríamos decir apoyo de la naturaleza, del divino si lo quieres llamar así. Y como dijiste antes, no tienes muchos deseos triviales y superfluos. Las cosas que quieres son bastante simples. Entonces no estás siendo inundada con Mercedes-Benz a diestra y siniestra. Pero las cosas que realmente necesitas, que te ayudarán a cumplir tu propósito y función como un instrumento divino, te llegan porque el divino quiere que tengas éxito en cumplir esa función. Sí, me encanta eso, en realidad me encanta. Y también, cuando no tienes resistencia,
entonces estás rodeado de todo el amor. Y bueno, eres todo el amor. Pero el mundo físico tan abundante en el que existimos es absolutamente abundante en todo. Y así, creo que también es un reflejo de todo lo que tienes dentro, por supuesto. Nunca había pensado en eso, pero me encanta tu interpretación. Siempre estoy tan agradecida. Y luego los días están llenos de... Debo llamar a alguien. Y entonces llaman. O debo hacer. Y entonces envían un correo electrónico. Y pensarías que me sentaría y diría, oh, bueno, ahora voy a hacer que alguien llame. Pero no, simplemente tengo este pensamiento sin esfuerzo. Este pensamiento sin esfuerzo de, oh, debo llamar a tal persona. Y lo siguiente que pasa es que me están enviando un mensaje de texto o llamándome. Sí, es simplemente una manera increíble en la que funciona. Y simplemente hace que mi vida sea tan sin esfuerzo y libre. Hay un dicho: la naturaleza sabe mejor cómo organizar. Sí, sí. Y cuando piensas en las capacidades organizativas que se necesitan para dirigir un universo, sí, que se necesitan a nivel cósmico, a nivel galáctico, y toda esta inteligencia funciona perfectamente, es como trabajo ligero llenar los deseos de una persona que está en sintonía con esa inteligencia. Sí, convertirse en un bambú hueco. Recuerdo haber escuchado estas palabras. Sé como un bambú hueco, hace muchos años. Esas palabras tuvieron un gran impacto en mí también. Y me doy cuenta de que en los últimos 6 años, eso es lo que he estado haciendo. Convertirme en ese bambú hueco. Y cuando estás vacío de esa manera, todo simplemente fluye dentro. Así que tengo frente a mí aquí, y todavía tenemos tiempo, mucho tiempo. Además, si te viene alguna idea a la mente y no te he hecho una pregunta, siéntete libre de lanzarla, incluso si es un cambio de tema o algo así. Pero en cuanto a el secreto más grande, hemos tocado la idea de que está oculto a plena vista. Y me gusta esa frase. Y sería interesante profundizar un poco más en eso, porque no estamos hablando de algo que esté lejos o, ya sabes, imposible de alcanzar ni nada por el estilo. Algunos dicen que está más cerca que tu vena yugular, más cerca que tu aliento, más cerca que todo, simplemente llenando la habitación en la que estás, llenando todo el universo, y no tiene límites. Y entonces es cuando comienzas a mirar y ver que no hay límites. Simplemente es infinito. Tratar de ayudar a las personas a ver esto y realmente sentirlo. ¿No es así? Realmente sentirlo. Ocupa mi día, todos los días, tratar de encontrar maneras en las que cada persona absolutamente pueda verlo. Como si pensara que debe haber algo en lo que todos puedan ver esto y sentirlo. Debe haberlo. Debe haberlo. Y quiero encontrarlo. Quiero encontrar esa manera. Está aquí y ahora, y la mente nos lleva al pasado, al futuro. Y esta presencia, esta es otra palabra que también me ayudó. Esta presencia que creo que todos pueden sentir. Esa presencia en la vida. Esta presencia, pero para mí, ahora, es tan obvia. Está llenando esta habitación, y a todos nosotros. Cuando te miro, ahí está. Entonces, esta hermosa conciencia que somos. Sí, estuvimos discutiendo un verso anoche que trata sobre el yoga, que dice: el ser en todos los seres y todos los seres en el ser. Swami habló unos 45 minutos sobre ese solo verso, y creo que simplemente se profundiza y expande más y más. Se vuelve más profundo y se expande aún más. Simplemente, cada día, cuanto más podemos estar conscientes, conscientes de la conciencia, porque ciertamente descubrí que para mí, cuanto más estoy consciente de la conciencia, más débil se vuelve la mente. Débil en el sentido de menos intrusiva, ¿verdad? No débil en un sentido debilitante. Correcto. No, en absoluto.
pero simplemente se vuelve más débil, así que entonces solo estoy usando mi mente para lo que necesito usarla, como cuando estoy hablando contigo. Pero no tengo esa mente psicológica que es como la torturadora. Y lo fue para mí en mi vida, ciertamente. Y para muchas personas. Esa mente psicológica que simplemente causa todo el sufrimiento en la gente. Y yo no la tengo. Ya no puede engañarme. No puede atraparme más. Así que uso la mente para lo que fue diseñada. Mi maestra dice, creamos la mente con un solo propósito. Y ese es manifestar lo que queremos. Eso es todo. La creamos para eso. Y por supuesto, la mente es creativa. Así que si quieres usar esa palabra, creativa en el sueño, así que siempre va a crear lo que queremos y lo que no queremos. Pero sí, en última instancia, ¿es todo un sueño? Bueno, podemos entrar en eso por un momento. Pero esto de la mente, una forma en que lo he escuchado explicado es que si la mente simplemente está parloteando y constantemente funcionando como una estática en la radio con 1.000.000 de pensamientos diferentes, entonces todos esos pensamientos están disipando nuestra energía, está siendo dispersada en un montón de cosas, el 99% de las cuales son irrelevantes e inútiles. Pero si la mente está más tranquila y refinada, entonces todavía tienes pensamientos, pero solo los que son realmente apropiados. Y toda esa energía que antes estaba dispersa puede canalizarse en menos pensamientos. Y por lo tanto, esos pensamientos tienen más potencia y eficacia. Sí, eso es exactamente correcto. Y las personas lo sabrán por su propia experiencia, porque si se molestan mucho por una circunstancia o alguien les dice algo y simplemente se molestan mucho, entonces encontrarán que esa molestia o enojo o cualquier emoción negativa que sea, eso es solo alimento para la mente. Y la mente sigue entregando un pensamiento tras otro, tras otro. Deberías haber dicho esto, deberías haber dicho aquello. Y simplemente continúa y continúa y continúa. Al final de ese día apenas puedes arrastrarte a la cama. Estás agotado, ¿verdad? Estás completamente agotado. La gente lo sabrá con certeza por su propia experiencia. Eso es lo que ocurre. Por supuesto, cuando la mente está tranquila y solo la usas para lo que se supone que la uses, y no es tu psiquiatra y psicoterapeuta, y no comenta sobre cada cosa que haces, no te sentirás agotado. No sé sobre ti, pero he conocido a algunas personas a las que consideré bastante notables en términos de su nivel de evolución o conciencia o lo que sea, y su nivel de energía es asombroso. Quiero decir, pueden estar horas y horas y horas sin parecer cansados, ni infelices, ni gruñones, ni nada de eso. Y quiero decir, algunos de ellos solo duermen un par de horas por noche. Ya sabes, no duermen mucho. Yo todavía duermo toda la noche, pero sí, simplemente tienen esta cantidad ilimitada de energía. Y como dices, puedes sentirlo cuando estás cerca de ellos. Esa energía es simplemente, puedes surfear esa energía. Sí, es como un campo que te absorbe o algo así. Sí, maravilloso. Absolutamente maravilloso. Volviendo al punto de hace un par de minutos, dijiste que todo tu día, todo el tiempo, es hacer que más personas tomen conciencia de esto. Creo que un punto clave en eso es lo que hemos estado diciendo, que esta realidad de la que estamos hablando es un océano en el que estamos nadando, y por lo tanto, todos deberían tener la confianza de que pueden darse cuenta de ello. Creo que si puedes pensar un pensamiento, si puedes escuchar esta entrevista, está bien dentro de tu capacidad tener esta realización. No es solo para personas famosas o personas que visten túnicas blancas o algo así. Es para personas comunes. Sí, y en realidad ya está allí para cada persona. Es lo que ya son.
Así que no es algo que tengas que buscar o buscar. Ya está presente. Ya está presente dentro de ti. Es solo que la mente puede ser tan invasiva y charlatana que parece estar cubriendo la presencia. Y la conciencia que siempre está ahí, debajo de ella. Pero quiero decir, no estaríamos ni siquiera conscientes de la mente si no fuera por la conciencia. No estaríamos ni siquiera conscientes de los pensamientos si no fuera por la conciencia. Sé que Francis Lucille dice, es el que está escuchando estas palabras. Usa eso todo el tiempo. Así que es el que eres. Es el que todos son. Está presente y está aquí ahora. Es quien eres. Simplemente no tiene esa historia de limitación adjunta a él. Lo que acabas de decir me recuerda al segundo verso de los Yoga Sutras que dice Yogaschita Vritti Nirodha, que significa yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Y luego, el siguiente verso dice, entonces el vidente descansa en el ser. Me pregunto, en tu propio caso, describiste cómo tu mente se volvió mucho más tranquila y menos charlatana y todo eso. ¿Eso sucedió espontáneamente? ¿O practicaste algún tipo de meditación? ¿O algo para calmar tu mente? Creo que con el secreto y realmente querer ser positiva durante todos esos años, y cuando digo positiva, me refiero a pensar en lo que quiero y no en lo que no quiero. Así que creo que eso realmente entrenó a la mente para ser positiva, ser agradecida, ser amorosa. Así que eso fue un primer paso realmente fantástico, creo, para mí. Y luego, cuando entré en la segunda etapa de darme cuenta de quién soy, entonces realmente se convirtió en un proceso porque la mente se levantaba y no sucedió instantáneamente para mí. La mente seguía surgiendo y encontraba que estaba siguiendo a la mente. Y una hora después me daba cuenta de que la mente me había atrapado. ¿Dónde he estado? Y luego daba la bienvenida a eso y liberaba eso. Así que sí, fue a lo largo de algún tiempo, pero simplemente se volvió más débil, y la forma en que podía medirlo era por el grado de felicidad que sentía y el grado de paz que sentía dentro. Y entonces eso es como lo medimos. Es nuestra propia experiencia y el nivel de felicidad y paz. Y luego, lo que es extraordinario, porque puedes maravillarte de ello, es que las cosas que solían molestarte, que esa persona te irritaba, o te ponías furioso por un tema en particular, y todas esas cosas simplemente ya no te afectan. ¿Cómo me molestaba esa persona? No hay nada malo con esa persona. Y entonces nada te afecta de la misma manera que antes. Y de hecho llegué a un punto donde realmente quería todo. Estaba pidiendo todo. Quería verlo. Quería que todo surgiera. Todas las creencias y los conceptos y todo. Quería que todos ellos surgieran para poder simplemente darles la bienvenida y disolverlos y hacer que se colapsaran. Es algo fantástico si surge una emoción, como un poco de impaciencia, como con mi perro. Tengo un perro y ya es muy viejo, tiene 16 años, así que ocasionalmente habrá un accidente en el piso, y eso lo he notado. Entonces sería como, pero inmediatamente le daría la bienvenida a ese sentimiento. Y no querría que se fuera, dejaría que estuviera allí. Y, oh Dios mío, simplemente se colapsa. Y la felicidad está allí tan hermosa debajo de ella. Todavía hay cosas así que surgen, pero esa es la principal en realidad. El problema principal. El pis del perro. ¿El pis del perro es el principal? Sí, sí. Bueno, si ese es el problema más grande, entonces creo que estás en buena forma. Pero realmente, soy buena en darle la bienvenida y luego siento este amor abrumador y compasión por ella porque tiene 16 años y wow, es una leyenda. Es increíble. Así que ya no me afecta el pis del perro como lo hacía antes. Eso es interesante.
Hay una especie de pregunta de la relación entre el carro y el caballo aquí. Parece que has pasado por una gran cantidad de purificación a lo largo de los años en los que te has enfocado en estas cosas. Y la purificación de la mente, nuevamente, en las tradiciones espirituales tradicionales, se considera extremadamente importante para evitar que la turbulencia mental de la que hemos estado hablando continúe. Toda esa turbulencia se considera sintomática de impurezas acumuladas o impresiones o samskaras, así que parece que has purgado muchas de esas cosas simplemente a través de todo el proceso que has realizado, y lo encuentro fascinante. En mi experiencia, practico la meditación. Ha sido mi principal camino, y luego no pienso mucho en ello durante el día, pero ese beneficio se lleva adelante. Pero muchos maestros, como los mencionados en El Secreto y Ramana Maharshi, por ejemplo, abogan por algo que haces durante todo el día en términos de autorrecuerdo o la forma en que manejas las cosas que surgen. Y parece que en tu caso ha sido gran parte de tu camino y ha sido muy efectivo para ti. Sí, y realmente fue Lester Levinson quien ideó esa especie de liberación y acogida. Y debido a El Secreto, y porque estudié mucho la mente subconsciente, especialmente con mi mentor, comprendí cuánto creamos desde la mente subconsciente por defecto. Y entonces pensamientos reprimidos y sentimientos reprimidos y creencias almacenadas en la mente subconsciente. Así que se volvió muy claro para mí que con cada liberación de esos sentimientos reprimidos y reprimidos, me liberaba más. Quiero decir, Lester Levinson dijo que lo hizo en 3 meses. Quiero decir, fue increíble lo que hizo. Eso es lo principal en lo que me enfoco. Estaré atenta a una creencia, pero realmente son los sentimientos. Y cuando surge una emoción, cualquier tipo de emoción que no sea agradable, simplemente la dejo estar allí y siento la energía que puedes sentir subiendo por tu pecho y saliendo. Lo encontré increíble, realmente increíble, porque puedes medir cómo vas, porque te vuelves más feliz. No sientes enojo como solías sentir. Mi maestra dice que una vez que has liberado toda la ira, es imposible sentir enojo nuevamente. Una vez que la has liberado, ya no puedes sentirla. Ciertamente, mi experiencia ha sido que hay emociones que simplemente no puedo sentir. Simplemente tengo la felicidad. Para mí fue el camino rápido. Y hablaste sobre la meditación. Y tengo tanta admiración por todos esos años de meditación. Y decidí no meditar en mi camino. Y la razón, y la única razón por la que elegí no meditar, y tengo que aclarar esto también, fue porque no pensé que millones de personas, cientos y cientos de millones de personas, meditarían, y entonces pensé que debía encontrar otra manera, en lugar de la meditación. Sin embargo, dicho esto, he pasado todos estos años en meditación contemplativa. El poder de la meditación y la atención plena. Así que no es realmente el caso que no meditaba, porque creo que cada segundo de cada día es meditación contemplativa. Es cierto, incluso simplemente, la meditación en la que te sientas y no haces nada más durante un tiempo o 20 minutos o 1 hora o lo que sea. Eso ha evolucionado mucho desde los años 60, cuando era un poco inusual. Hoy en día tienes centros de yoga en cada esquina y muchas personas, y Dan Harris, de ABC News, acaba de dejar su trabajo para poder enfocarse en su carrera de enseñanza de meditación. Hay algo llamado 10% más feliz, y Sam Harris, que es un ateo declarado, está enseñando meditación a través de su aplicación. Así que la meditación se ha vuelto bastante mainstream. No creo que todos en el mundo puedan hacerlo, pero está ganando terreno cada vez más. Definitivamente lo está.
Y creo que la atención plena y la gente está realmente interesada en eso. Y muchas empresas están usando todas esas cosas ahora. Y se está enseñando en escuelas, prisiones, en casas de rehabilitación y todo tipo de cosas. Sí, y es maravilloso porque lo que significa es que las personas están entendiendo más que el mayor desafío que tienen es su mente. ¿Sabes? Ese es el uno, la mente. Ciertamente solía pensar que eran las circunstancias de las personas y los eventos en el mundo los que eran el problema. Pero es la respuesta y la reacción a esas cosas lo que es el problema, no esas cosas en sí mismas. Creo que fue Gandhi quien dijo: es mucho más fácil ponerse cuero en los pies que pavimentar la tierra con cuero. Eso es bueno. En otras palabras, usa zapatos o sandalias. En su caso, lo que no significa que no debamos ayudar al mundo. Pero primero lo primero, ya sabes. Eso es correcto. Oh, sé lo que quiero preguntarte a continuación. Ahora, nuevamente, dijiste que todo el tiempo estás pensando en qué más puedo hacer para difundir este conocimiento más ampliamente y ayudar a más personas a ser conscientes de ello. Y quiero decir, ya tienes tu libro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás planeando? ¿Estás cocinando algo adicional que podrías hacer o simplemente seguirás haciendo más de lo mismo? ¿O qué? He estado haciendo lives, podcasts como este. Y lo que es realmente maravilloso es que en las redes sociales, donde hago lives, en Facebook e Instagram, lo que he encontrado es que recibimos muchas cartas de personas que dicen que han leído El secreto más grande. Pero cuando ven los lives, lo captan. Con los lives, tienes un webinar al que la gente puede unirse. Hago lives en Facebook e Instagram, como 30 minutos, y respondo preguntas. Y entonces está muy enfocado en el secreto más grande con esos, porque la gente hace preguntas. Entonces la forma en que hablo sobre ello surge de manera diferente a como quizás lo haya expresado antes. Así que varias personas han dicho que en los lives, cuando ven el live, simplemente uso diferentes palabras y lo describo de una manera diferente. Y lo ven de inmediato. Y eso me hace realmente feliz. Supongo que trataré de hacer tanto como pueda en ese sentido. Y hay cosas en el fondo de mi mente, pensando que tal vez escribiré un libro sobre la comprensión de la mente para la gente. Por supuesto, entender la mente para poder ir más allá de la mente, porque siempre esperas que las personas hagan eso. Estoy considerando algo así, pero simplemente poder responder preguntas y hablar con la gente si hacen una pregunta. Entonces, algo podría surgir que no se haya dicho antes. Soltar, ya sabes. Lester solía hablar sobre dejar ir, y creo que él solía hacer esto, o Hale Dwoskin lo hace. Y dejar ir es como sostener un bolígrafo de esta manera. Y soltar, por ejemplo. Soltar la ira es tan simple como abrir la mano y dejarlo ir. Cuando alguien tiene un patrón muy fuerte de una emoción como la ira, y surge en ellos y se siente como si los estuviera tomando, entonces puede ser realmente desafiante para ellos simplemente hacer eso. Y entonces siempre estoy tratando de pensar en analogías, como flotar, ser como flotar en una piscina. No puedes tener ninguna tensión en tu cuerpo, o te hundirás. Así que tienes que soltar. Tienes que estar totalmente relajado. Y es tan interesante que cuando no resistes una emoción, simplemente se evapora. Es increíble, simplemente se evapora. Creo que estabas citando a Carl Jung en el libro. Lo que resistes, persiste. ¿Eso es Carl Jung? Sí, lo es. Podría escribir un libro sobre la resistencia fácilmente. ¿No es eso lo que dicen en Star Trek? ¿La resistencia es inútil? Sí, la resistencia. Si quisiera simplificar, hay algunas cosas que son tan simples. Y la resistencia
que no es aceptar las cosas como son, simplemente dejar que las cosas sean como son. Porque lo que pasa es que si simplemente dejas que las cosas sean como son, cambian. No puedes, pero resistimos cuando algo sucede. Y esa resistencia mantiene esa circunstancia y esa energía en un solo lugar sin moverse. Entonces, simplemente deja ir las cosas. Y la gente no debería sentir que hay algo mal con ellos. Si tienen dificultades para hacer esto, diría yo. Porque hay todo un componente neurofisiológico. ¿Sabes? Hemos pasado una vida entera creando impresiones profundas que realmente tienen una base neurofisiológica. Y no vas a simplemente chasquear los dedos y hacer que todas esas impresiones desaparezcan de la noche a la mañana. Tienen que ser trabajadas. Y hay toda una ciencia de la neuroplasticidad en la que el cerebro puede cambiar. Pero no cambia en un minuto. Puede llevar tiempo para que la neurofisiología se reordene y se establezcan nuevas conexiones neuronales y todo eso. Hay un gran dicho creo que es Shanai Shanai, y significa lentamente. Sri Ramakrishna solía decir esto, y creo que Vivekananda. Y no querían decir como, sé perezoso y tómate todo el tiempo del mundo con este asunto espiritual. Pero también dijeron, no te esfuerces demasiado. Tiene que suceder en su debido tiempo, y solo tienes que sintonizarte con ese flujo y ser sensible a él, y no ser perezoso. Pero tampoco esforzarte demasiado. Encontrar el punto dulce. Sí, recuerdo cuando primero me di cuenta. Cuando primero descubrí el secreto que nuestros pensamientos crean, y me sentaba y decidía, no voy a tener ningún pensamiento. Buena suerte. Superar los pensamientos de la mente. Y solo voy a mirar el espacio entre los pensamientos. Sería como, sin pensamiento. Y luego pensaba, sin pensamiento. Y luego pensaba, sin pensamiento. Pero seguían surgiendo uno tras otro. Así es como comencé. Ese era el lugar donde comencé, donde no había espacio. Simplemente llegaban uno tras otro. Pero poco a poco, como dices. Y luego, de repente, encuentras que las cosas están un poco más tranquilas. Y vale la pena cada paso. Vale la pena cada paso en cualquier proceso que alguien encuentre, ya sea meditación o liberación, para tener la mente tranquila. Porque solo en un evento extremo sabes cómo estás. Sabes en un evento dramático, porque todos podemos pensar, oh, sé que estoy yendo muy bien, sí, estoy genial. Pero luego, cuando algo sale mal, entonces es cuando la mente se aferra a esa energía y todo el drama, y solo ves exactamente dónde estás con la mente. Y todos tenemos los mismos pensamientos de la mente que superar. Y no es realmente superarlos, es simplemente no creer en ellos. Es simplemente no darles toda la atención, porque cuando dejas de creer en ellos, toda la energía cae, y la mente simplemente ya no tiene esa fuerza. Pero es un paso a la vez, como dices. Algunas personas tienen la suerte de que todo cae en un momento, y son libres. Eso es raro, quiero decir, generalmente no funciona así, pero a veces sí. No, ¿y sabes qué? No cambiaría nada. Amo el viaje. No cambiaría nada. Me encanta. Sí, hay tantos hilos interesantes en esta conversación. Supongo que el último comentario que hiciste me hace pensar que realmente cada uno tiene su propio viaje, por lo que la gente no debería compararse a sí misma conmigo, contigo, con Rupert Spira o con cualquiera. La envidia no es un sentimiento útil en este juego, y uno no debería compararse con el nivel de desarrollo de otros ni nada de eso. Es solo una pérdida de tiempo. Pero sabes el viejo dicho, busca y encontrarás. Realmente, creo que es cierto. Y he visto tantos ejemplos de eso, cuando el deseo se vuelve realmente sincero y fuerte. Las oportunidades se presentan, como, oh,
¿estás listo? Aquí tienes algo. Sí, y eso es cierto. Mi mentor solía decir que no estaba en contra de ese camino progresivo. No se trataba de eliminar ese deseo. Sus enseñanzas en particular no se trataban de eliminar el deseo, porque ser un buscador sincero era todo en términos de su perspectiva, que encontrarías tu camino hacia la autorrealización y la iluminación si tu corazón estaba en llamas y querías la verdad y querías la libertad más que nada, entonces definitivamente lo atraerías a ti. Es interesante porque el deseo, creo que Anthony de Mello dijo, el Buda no quería eliminar el deseo, quería eliminar el apego. Sí, buen punto. Cierto. Y eso iluminó la habitación para mí. Dije, sí, por supuesto, el apego al deseo. El apego al deseo no tiene nada de malo. En sí mismo, es el apego lo que es el problema. No creo que nadie pueda vivir sin deseos, incluso el mayor sabio que haya caminado por la tierra. En algún momento sentirá, tengo hambre, quiero un burrito, o algo así. Habrá un deseo. Exactamente. Y como dijiste, el deseo juega un papel muy importante. Y el deseo para mí, en mi viaje, fue enorme. El deseo de la verdad y el deseo de liberarme del sufrimiento fue enorme. Absolutamente enorme. Eso me llevó y me sostuvo en muy buen lugar. Creo que una cosa que sucede es que los deseos de uno se transforman a lo largo de los años de todo para mí a todo para el universo. Observas a los grandes sabios y santos y están pensando, ¿qué más puedo hacer por el mundo? Swing, ¿cómo puedo eliminar el sufrimiento? ¿Cómo puedo hacer más por las personas en el mundo? Logos y ese tipo de cosas. Eso es exactamente. Dar es nuestra verdadera naturaleza y es todo lo que quieres hacer. Dar y ayudar a tantas personas que quieran ser ayudadas. Cuando la taza está llena, se desborda. Sí, sí lo hace. Definitivamente, lo hace. De acuerdo. El apego y la felicidad. Supongo que cuando pensamos en los deseos, surge la pregunta, ¿por qué los tenemos? Y creo que hay una razón subyacente, que es que en última instancia queremos ser felices. Y los deseos son como impulsos de esa cualidad fundamental de toda la vida, diría yo. No solo de la naturaleza humana, sino de toda la vida. Te dejo que tomes la palabra desde aquí. Podría decir más, pero te dejaré que lo elabores. ¿Sobre el apego? Sobre el apego y el impulso fundamental hacia... Déjame darte un ejemplo rápido, y luego puedes refinarlo. Tenemos este deseo profundo de ser felices, y generalmente nuestra atención se dirige hacia afuera, y pensamos que esto me hará feliz, o lo que sea. Y luego, inevitablemente, puede que lo haga por un breve periodo, pero luego no lo hace. Y decimos, ahora necesito esto. Pero diría que todas esas cosas son solo como un reflejo, solo pequeños espejos que reflejan una pequeña porción de la felicidad ilimitada que existe en lo profundo de nosotros. Y una vez que invertimos las cosas y comenzamos a descansar en ese campo de felicidad ilimitada, entonces toda nuestra orientación cambia y no podemos apegarnos fácilmente, porque nuestra felicidad no está invertida en cosas. Así que si las cosas vienen, no aumenta significativamente nuestra felicidad. Y si las cosas se van, no disminuye significativamente. Es como un millonario que puede ganar o perder miles de dólares. No es gran cosa, pero alguien que solo tiene $10 en el bolsillo, ganar o perder $1 es un gran problema. Se apega. Sí, y ciertamente viví mi vida con esa felicidad, como el deseo de obtener objetos y luego sentir algo de felicidad, y luego simplemente se disipaba, y siempre era efímera y siempre temporal, y siempre tan efímera, y sin embargo seguimos haciéndolo. ¿Sabes? Porque no sabemos otra cosa. Cierto. Es como si,
Incluso si solo tienes poco más de 20 años, sabrías que cualquier cosa que desees es breve. Incluso esa gran cosa que quieres. La felicidad es todavía realmente breve. Y luego desaparece nuevamente. Y luego estás buscando la próxima cosa. Y luego buscando la próxima cosa. Y luego la siguiente cosa. Y puedes vivir toda tu vida así. Y nunca va... Simplemente se te escapará entre los dedos. Simplemente desaparecerá así. Y luego, cuando encuentres las cualidades dentro de ti, como el amor, por ejemplo, cuando realmente amas todo y a todos, sin importar qué. La felicidad que hay dentro de ti es absolutamente increíble y hermosa y no se mueve. Pero se siente como una felicidad diferente, ¿verdad? Porque la profundidad de ella es como una felicidad de dicha, mientras que la felicidad efímera no se siente ni siquiera tan profunda. Pero pienso en Francis Lucille, que dice, solo hay una felicidad, ¿sabes? Solo hay una, y es lo que eres. Y entonces, cuando obtenemos esas cosas, sentimos una breve felicidad. Estamos obteniendo un pequeño vistazo de lo que somos. Y luego se va porque la mente entra y quiere otras cosas, y quiere cambiar esto y cambiar aquello. Pero para encontrar la felicidad duradera, que es de lo que hablo en El Secreto, solo hay un lugar donde puedes encontrar la felicidad, y es saber quién eres y ser quien eres. Y luego la tienes, y luego la obtienes, y luego la vida es simplemente increíble. Es algo maravilloso y tienes razón. Cuando tienes esa felicidad, ya no hay apego. Cuando descubres quién eres, el apego ya no está allí, porque eres mucho más aceptante y permisivo con la vida, y no estás tan determinado a que esto deba suceder de esta manera, o de esa manera. O cuando tienes la felicidad, ¿qué más necesitas? Porque todo lo que queremos y no queremos es porque creemos que seremos felices con ello o sin ello. Así que es lo que nos impulsa, y sin embargo aquí estamos. Es como una gran broma, ¿verdad? Es como si todos estuviéramos buscando la felicidad, pero ya es lo que somos. Sí, es como buscar en el lugar equivocado. Es como esa historia de Rumi, donde el tipo está buscando las llaves de su casa o algo así, bajo la luz de la calle. Y luego, alguien viene a ayudarlo y buscan un rato, y el tipo dice, ¿dónde crees que las perdiste? Swing, allá en la calle. Entonces, ¿por qué no estamos buscando allí? Component placement, porque la luz no es buena allá. Así que la gente está buscando en el lugar equivocado. Nuevamente, se me ocurren muchas cosas que he estado leyendo anoche. Este verso de la Gita que estamos estudiando. El contacto con Brahman es alegría infinita. Y Brahman significa el ser o la totalidad. Y eso es lo que eres. Es alegría infinita. Y no es solo contacto, como mojar el dedo en él. Te conviertes en eso. Te conoces como eso. Sí, absolutamente hermoso. Y entonces esa es una vida que vale la pena vivir. Cada segundo. Y desde mi perspectiva, por eso estamos aquí. Estamos aquí para descubrir eso. Y esa es nuestra, como dice mi maestra, esa es nuestra intención secreta. Descubrir quiénes somos. Podría ser la razón por la que existe todo el universo. He oído a maestros decir, un maestro en particular, que el propósito de la creación es la expansión de la felicidad. Y somos el creador en nuestra naturaleza esencial. Así que si ese es el propósito último del creador, entonces ese es nuestro propósito último porque somos eso. Exactamente, somos eso. Sí. Y está lleno de felicidad. ¿Está qué? El universo está lleno de felicidad. Cuando te sintonizas con eso y simplemente sientes eso, puedes sentir todo de ti mismo y la felicidad de todo de ti mismo a tu alrededor y a través de ti. Y podríamos parecer un par de tontos de la dicha aquí, pero esto es real, ya sabes.
pero esto es real, ya sabes. No es un estado de ánimo. Eso es cierto. Esa era una vieja frase del movimiento de la meditación trascendental. Tontos de la dicha. Bien. Déjame leer rápidamente los títulos de los capítulos de El secreto más grande. Y si hay algo que te salte a la vista que sientas que no hemos cubierto y que deberíamos tocar, interrúmpeme. De lo contrario, esto servirá como un resumen de lo que hay en el libro. Así que solo interrúmpeme si quieres comentar. Oculto a plena vista. El secreto más grande. Revelado. La revelación continúa. Estás soñando. Es hora de despertar. Libertad de la mente. Comprendiendo el poder de los sentimientos. El fin de los sentimientos negativos. No más sufrimiento. Disolviendo creencias limitantes. Felicidad eterna. El mundo. Todo está bien. El fin. No hay fin. ¿Hemos cubierto todo eso? Sí, creo que lo hemos cubierto. Hemos cubierto mucho. Me encantan los últimos capítulos del libro. El fin. No hay fin. Y el mundo. Todo está bien. Cuando estaba pensando en este libro, honestamente, ni siquiera sabía si sería capaz de escribir este libro. Pero luego hubo este impulso abrumador dentro de mí para escribirlo. Siempre sentí que quería la revelación. Y quería que la gente experimentara la revelación. De la misma manera que yo experimenté la revelación, porque es algo que cambia la vida. Y luego, bajar a todas las cosas prácticas sobre cómo purificarse y volverse más feliz y libre. Y luego, al final del libro, realmente salir con noticias asombrosas, noticias aún más increíbles. La felicidad eterna y el mundo. Todo está bien. Y el fin. No hay fin. Para mí, es simplemente tan hermoso en el último capítulo que habla de todos los maestros que contribuyen y hablan sobre que no hay muerte. Simplemente, las palabras son tan hermosas en ese capítulo y me emociono mucho. Este libro no sería lo que es si no fuera por esos seres increíbles que contribuyeron con su sabiduría y amor asombrosos. Y si la gente escucha el audiolibro como yo lo hice, los escucharán en sus propias voces, en varias personas, Rupert y Pamela y Francis y esas personas. Es agradable. Y fue realmente fantástico porque les pregunté si lo harían. Y simplemente dijeron que sí. Casi todos dijeron que sí. Un par no lo hicieron, pero en su mayoría todos dijeron que sí. Y fueron realmente maravillosos al hacerlo. Hace una gran diferencia cuando tienes la energía de esos maestros hablando. Todos los maestros que aparecen en El secreto más grande, cada uno de esos maestros, fue un maestro que pasé algún tiempo siguiendo sus enseñanzas, ya sea que lo seguí durante 3 meses o 3 años. Pero cada uno de los maestros en el libro impactó mi viaje y me ayudó a despertar y darme cuenta de la verdad. Ese es el viaje de 14 años, desde El secreto hasta El secreto más grande. Todos esos maestros. Y sabes, algunas personas dicen, bueno, deberías haberte enfocado en un solo maestro o en una sola enseñanza y cavar un solo pozo. No trates de cavar 10 pozos al mismo tiempo. Pero tal vez otra forma de verlo es que podrías usar 10 herramientas diferentes para cavar un solo pozo, como si cada herramienta tuviera su propia función. Sí, cierto. Sí, y creo que si te conectas realmente con la vida y sientes hacia dónde te lleva, estarás en buenas manos porque llegarás a un maestro. Y luego podrías seguir solo a ese maestro durante unas semanas. Y luego hay otro maestro. Y luego comienzas a seguir a ese. Nunca estuve confundida. Siempre me quedé con el maestro, cuyas enseñanzas comprendí y permanecí con ellos por un tiempo. Bastante tiempo en muchos casos. Y luego miraba a otro maestro. Otro maestro simplemente aparecía. Así que simplemente seguía sus enseñanzas.
y no hay una forma correcta o incorrecta sobre nada de esto. ¿Qué tradición? ¿Cuántos maestros? ¿Cuál maestro? ¿Qué camino? Si ese camino fue un callejón sin salida, todo se desarrolla como debe y como debería. Todos van a llegar. ¿Cómo? Todos van a llegar, ¿verdad? Sí, todos van a llegar tarde o temprano. Sí, tarde o temprano. Lo que acabas de decir sobre todos esos maestros, y no significa que seas un diletante o superficialmente estés saltando de un maestro a otro porque obviamente estabas profundizando mucho. Pero Mirabai Starr dio una charla agradable en la conferencia SAND un año que se llamaba Las abejas en el jardín. Puede que hayas estado allí ese año, pero hablaba de cómo las abejas van de flor en flor y eso realmente funciona para la abeja. No se quedan solo en una flor todo el tiempo. Pero podría ser perfectamente apropiado para alguien estar con un solo maestro durante décadas. Pero podría ser apropiado para otras personas ser como la abeja y recorrer. Absolutamente. Y creo que si te sintonizas realmente y sientes hacia dónde te lleva la vida, estarás en buenas manos porque llegarás a un maestro y luego podrías seguir solo a ese maestro durante unas semanas. Y luego hay otro maestro. Y luego comienzas a seguir a ese. Nunca estuve confundida. Siempre me quedé con el maestro cuyas enseñanzas comprendí. Y permanecí con ellos por un tiempo. Bastante tiempo en muchos casos. Y luego miraba a otro maestro. Otro maestro simplemente aparecía. Así que simplemente seguía sus enseñanzas. Y no hay una forma correcta o incorrecta sobre nada de esto. ¿Qué tradición? ¿Cuántos maestros? ¿Cuál maestro? ¿Qué camino? Si ese camino fue un callejón sin salida, todo se desarrolla como debe y como debería. Todos van a llegar. Es como, todos van a llegar, ¿verdad? Llegados aquí. ¿Acaso no has visto esta otra reflexión de Rhonda Byrne? Yo no me la perdería.